Todo comenzó en una noche muy fría cuando la nieve giraba a mi alrededor. De repente, mi teléfono sonó. Al otro lado estaba mi suegra, y estaba furiosa. Me gritó, culpándome por la terrible situación de mi cuñada. Necesitas asumir la responsabilidad. ¿Por qué dejaste a mi hija?, gritó, haciéndome sentir terrible. Mi nombre es Amy, tengo 33 años, vivo con mi esposo, Zach, quien tiene padres y una hermana mayor. Esa llamada telefónica cambió mi vida por completo. Mi suegra lloró, devuélveme a mi chica alegre, te juro que te haré pagar por esto. Intenté calmarla, diciendo, no sé de qué estás hablando. Aún en mi confusión, quería entender qué estaba sucediendo, pero era difícil hablar con ella. Solo seguía gritando, ¿por qué no la ayudaste? ¿Por qué la dejaste? Mi suegra no quería escuchar, incluso cuando le pedí que hablara más despacio. Entonces, mi suegro tomó el teléfono. Dijo, Amy, necesitas entender lo que has hecho. Nuestra hija tiene lesiones graves, pero no está en peligro. ¿Por qué la dejaste sufrir? Estaba confundida y le dije, lo siento, pero realmente no sé de qué hablas. ¿Qué pasó? Se sorprendió de que no tuviera idea, pero finalmente empezó a explicar. Mi cuñada, una madre soltera, vivía a unos 20 minutos a pie de nosotros. Tenía un novio que a menudo se enojaba y la lastimaba. La noche anterior, él había sido especialmente violento. Temiendo por su vida, tomó a su hijo y salió corriendo a la nieve sin un lugar al que ir. Pensó en su hermano, Zach, y corrió a nuestra casa en busca de ayuda. Cuando tocó el timbre, Zach respondió. Mi cuñada estaba afuera, claramente angustiada, sosteniendo a su hijo. Su rostro estaba golpeado y le costaba respirar. Cualquiera podía ver que algo estaba mal, pero Zach no parecía preocuparse. Se veía molesto y dijo, si dejo entrar a la gente sin preguntar, Amy se enojará. Lo siento, pero necesitas volver a casa. No quiero lidiar con su ira. Mi cuñada se sorprendió por su respuesta, pero necesitaba encontrar un lugar seguro. Llorando, pidió dinero para quedarse en un hotel, ya que se había ido deprisa y no tenía su teléfono ni su billetera. Zach respondió, no tengo ese tipo de dinero. Hay efectivo en la casa, pero Amy nunca me dejaría usarlo sin preguntar. Si lo hiciera, me divorciaría. Necesitas encontrar otro lugar. Hace demasiado frío para que yo me quede afuera, así que volveré a entrar. Y cerró la puerta, dejándola en la desesperación. Sintiendo desesperanza y miedo por sus vidas, mi cuñada regresó a casa a regañadientes. Atravesando la nieve, mi cuñada sufrió una violencia aún peor de su novio enojado. Él la golpeó hasta dejarla irreconocible y hasta pateó a su hijo, provocando que perdiera el conocimiento. Ella intentó aferrarse a su novio para detenerlo, pero la violencia solo empeoró. Sus gritos y los sonidos de platos rompiéndose resonaban por el vecindario. Un transeúnte escuchó el alboroto y se dio cuenta de que algo estaba mal, así que llamó a la policía. Después de eso, mi cuñada y su hijo fueron encontrados, golpeados y colapsados, y fueron llevados al hospital en una ambulancia. Aunque estaban conscientes, tenían heridas graves y fueron hospitalizados, con los doctores diciendo que tardarían un mes en recuperarse completamente. Llegué a casa tarde anoche después del trabajo, y mi cuñada no apareció después de que llegué. Si hubiera estado allí, nunca la habría rechazado. Creo que si la hubiera visto en ese estado, la habría dejado entrar de inmediato y habría llamado a la policía para pedir ayuda. No entiendo por qué mis suegros piensan que fui yo quien se negó a ayudarla. Además del shock por lo que le sucedió a mi cuñada, fue difícil aceptar que mis suegros estaban llorando y culpándome por ello. Me sentí muy confundida. A pesar de las constantes acusaciones de mi suegro, sabía que tenía que aclarar este malentendido. Expliqué frenéticamente, no estaba en casa cuando pasó mi cuñada. Trabajé hasta tarde en el café que administro. Si hubiera estado en casa, habría notado que algo estaba mal y la habría dejado entrar. Nunca la rechazaría. Por favor, dame tiempo para averiguar qué pasó. Aunque no me creyó del todo, pareció calmarse y colgó el teléfono. Ese día, estuve ocupada en mi café, tratando de desarrollar un nuevo menú. Le había dicho a Zach cuando esperaba estar en casa, pero terminé trabajando más de lo planeado. Perdí el último metro y tuve que tomar un taxi, llegando a casa después de la medianoche. Cuando llegué, vi a Zach, pero no mencionó nada sobre su hermana. Estaba confundida por su actitud, así que lo confronté después de que regresara de trabajar esa noche. Su respuesta me sorprendió. Pude darme cuenta de que algo estaba mal cuando mi cuñada apareció, pero estaba a punto de disfrutar de mi cerveza fría y quería cerrar la puerta rápidamente, ya que hacía mucho frío afuera. No pensé que hubiera algo que pudiera hacer. Me sentí frustrada por la excusa egoísta de Zach. ¿No sentiste nada al verla así? ¿Por qué no podías al menos dejarla entrar?
Ha pasado por tanto desde que la rechazaste. Cuando le expliqué la condición de su hermana, Sach justificó sus acciones diciendo, ¿recuerdas cómo te quejabas cuando mis padres venían sin avisar? Pensé que estaba siendo considerado al no dejarla entrar, pensando que no te gustaría. ¿Qué hice mal? Resultó que pensó que me molestaría si su hermana aparecía sin avisar, así que la echó. Le pregunté, ¿por qué no le prestaste dinero? Podrías haber hecho al menos eso, ¿verdad? Él respondió, me sorprendió cuando pidió dinero. Estoy corto de efectivo antes del día de pago y acabo de perder dinero jugando a las tragaperras. Solo tenía unos $10 en mi billetera. Si le daba nuestro dinero del hogar, sabía que te enojarías. Así que dije que no. No veo nada de malo en eso. Me quedé en shock. Siempre había pensado que Sach era un poco egocéntrico, pero también tenía buenas cualidades. Estuve tratando de darle el beneficio de la duda, pero ahora me di cuenta de que fue un error. No podía tomar buenas decisiones porque siempre pensaba en sí mismo primero. No tenía compasión por los demás, ni siquiera por su hermana. Le importaba más su bebida que su angustia. Era demasiado tarde para darme cuenta de esto ahora. No parecía sentir culpa o responsabilidad por el hecho de que su hermana había sido llevada de urgencia al hospital. Desde su perspectiva, ella habría terminado herida sin importar a dónde hubiera corrido. Al menos ahora está a salvo en el hospital. Ambos estamos a salvo. Gracias a mí, ¿verdad? Hablaba como si no fuera un gran problema. Sus comentarios desalmados me hicieron sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Así que decidí dejar de hablar con él. Conteniendo mi ira, le conté a mi suegro sobre el comportamiento irresponsable de Sach hacia su hermana la noche anterior. Cuando escuchó lo que dije, el padre de Sach perdió el control y gritó, no hay manera de que mi Sach haría eso a su propia hermana. Estás mintiendo. Deja de inventar historias. A mí, ¿estás tratando de hacer que Sach luzca mal para escapar de tu culpa? Si vas a decir tales cosas, muéstrame pruebas. Se negó a escucharme y me culpó de todo. Soporté sus acusaciones mientras intentaba desesperadamente averiguar cómo probar mi inocencia. Si las cosas continuaban así, me verían como un monstruo, mientras que Sach, el verdadero culpable que rechazó a su hermana, no sentiría culpa. No podía tolerar eso. Recordé que mi cuñada había llegado a nuestra casa alrededor de las 9 de la noche esa noche. Después de pensarlo bien, encontré algo que podría probar que no estaba en casa. Mi café tenía una cámara de seguridad, y las grabaciones mostraban claramente que estaba trabajando sola hasta alrededor de las 11 de la noche esa noche. Armada con este video y un recibo de taxi que mostraba la hora en que llegué a casa, fui a casa de mis suegros para probar mi inocencia. Estuve en mi negocio cuando tu hija llegó a casa. ¿Me crees ahora?, pregunté, con la esperanza de que finalmente entendieran. Probablemente no querían creerlo, pero con pruebas claras, no tenían otra opción. El padre de Sach tembló y murmuró, ¿entonces Amy no estaba en casa? A pesar de su sorpresa, los padres de Sach lo llamaron rápidamente para averiguar la verdad sobre esa noche. Tan pronto como llegó, exigieron, ¿por qué echaste a tu hermana? Al igual que antes, Sach intentó echarme toda la culpa, afirmando que pensó que yo no querría a su hermana en nuestra casa. Al escuchar esto, su padre dijo, ya sabemos que Amy no estaba en casa después de esa hora, pero tu hermana dice que vio a una mujer en la casa. ¿Cómo explicas eso? Me quedé sin palabras. Si había otra mujer en nuestra casa a las 9 de la noche, solo había una posible explicación. Espera, Sach, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?, pregunté, con la voz temblando. El rostro de Sach se puso pálido mientras se retorcía bajo el interrogatorio de sus padres y mío hasta que finalmente confesó todo. Cuando le dije que llegaría tarde porque estaba trabajando en un nuevo menú, él vio eso como una oportunidad para llevar a su amante a casa. Sabía que a menudo llegaba después de la medianoche cuando estaba concentrada en el trabajo, así que se sintió seguro invitándola, pero cuando su hermana apareció de repente pidiendo entrar, entró en pánico y la echó para mantener su aventura en secreto. ¿Qué estabas pensando? Traicionaste a Amy y dejaste a tu hermana en la nieve. ¿Por qué no le prestaste dinero? Explícate. La ira de su padre era intensa. Sach admitió la verdadera razón por la que no le había dado dinero. En realidad tenía bastante efectivo, pero no quería prestárselo porque quería comprar un bolso y zapatos para su amante. No quería molestarla por el bien de su hermana, así que rápidamente se deshizo de ella cerrando la puerta. Estaba furiosa, pero los padres de Sach estaban aún más enojados. Antes de ser hermano o esposo, te falta la más básica decencia humana. Como padres, es nuestra responsabilidad que hayas crecido así, pero no podemos tolerar esto. A partir de hoy, estamos cortando lazos contigo. Nunca más muestres tu cara ante nosotros. El padre de Sach lo desheredó. En la misma línea, dije, voy a divorciarme de ti.
Me engañaste y pusiste en riesgo la vida de tu hermana al dejarla afuera en la nieve. No puedo vivir más con alguien como tú, dije. Sach estaba impactado por ser desheredado y enfrentarse a un divorcio al mismo tiempo. Comenzó a suplicar perdón, llorando: lo siento, no lo volveré a hacer, por favor, perdóname. Se aferró a la pierna de su padre, pero su padre lo apartó, diciendo: lo que hiciste es lo peor en nuestros ojos. Ninguno de nosotros, ni sus padres ni yo, podríamos perdonar a Sach. Resultó que había estado teniendo una aventura con la otra mujer durante un año. La amante era una compañera de trabajo a quien había traído secretamente a nuestra casa cuando yo no estaba. Era indignante enterarme de que había sido traicionada a mis espaldas durante tanto tiempo. Sach incluso intentó culparme a mí por el trato que le dio a mi cuñada, lo que solo avivó mi ira. No tuve dudas en divorciarme de él. Hice que Sach firmara los papeles del divorcio y los presenté de inmediato. Después de eso, fui a un bufete de abogados. Contraté a un abogado y presenté una demanda por daños tanto contra Sach como contra su amante. También llamé al jefe de Sach, quien había sido nuestro casamentero en nuestra boda, y a través de mis lágrimas, le dije que nos estábamos divorciando. Le expliqué todo sobre la aventura de Sach. Su jefe, un hombre que valoraba la decencia humana, le había advertido repetidamente a Sach en nuestra boda que nunca traicionara a su esposa. Así que, cuando se enteró de la infidelidad, se enfureció. La noticia llegó a la alta dirección y, por consejo de su jefe, Sach fue transferido a una oficina en el campo. Su amante fue movida a otro departamento, donde tuvo que clasificar documentos todo el día. Sin embargo, la venganza de mi cuñada fue aún más implacable. Aún recuperándose de sus heridas, resentía profundamente a Sach por lo que había hecho ese día. Para desahogar su ira, tomó medidas extremas. Por casualidad, trabajaba para uno de los clientes de la empresa de Sach y conocía a algunos de sus colegas. Usando sus conexiones, reveló la crueldad que ella y su hijo habían sufrido ese día. Los empleados que pensaban que el divorcio solo se trataba de la aventura se sorprendieron al conocer la verdad. El abandono de Sach hacia su propia hermana para encubrir su aventura sorprendió a todos en la empresa. El rumor se propagó rápidamente, y pronto, Sach fue visto como un ser humano terrible por todos en el trabajo. Una vez que Sach fue marginado por todos, su trabajo se resintió y eventualmente fue degradado. No pudo soportar el trato frío de sus colegas y le resultó difícil seguir trabajando en su nueva posición, así que terminó renunciando para pagarme la alta pensión alimenticia. Drenó sus ahorros y ahora trabaja en empleos a medio tiempo. Casi todo su salario va hacia estos pagos, y he oído que ni siquiera puede permitirse un abrigo para el invierno, así que tiembla con camisetas delgadas. En cuanto a la amante, se aferró a su trabajo a pesar de las miradas críticas de sus compañeros. Después de consultar a mi abogado, decidí pedirle a sus padres que pagaran los daños. Cuando sus padres se enteraron, quedaron impactados y rápidamente le hicieron pagar el monto total después de confirmar los hechos. Siguió llamándome, llamadas que nunca contesté, pero dejó numerosos mensajes abusivos en mi buzón de voz, diciendo: ¿por qué le dijiste a mis padres? Ahora estoy endeudada, mi vida está arruinada por tu culpa. Lo encontré insoportable, así que les envié mensajes a sus padres. Más tarde, recibí una carta de disculpas de ellos, prometiendo que nunca dejarían que su hija me molestara de nuevo, y las llamadas de acoso se detuvieron. En cuanto a mi cuñada, las acciones de su novio abusivo se convirtieron en un asunto policial, lo que le permitió presentar una demanda por daños debido a sus lesiones. Fue difícil, pero finalmente logró romper con él. Mis suegros y mi cuñada me pidieron disculpas por sospechar de mí al principio y por la infidelidad de Sach. Aunque ambas experiencias fueron dolorosas para mí, entendí su indignación y la pérdida de control cuando vieron a su hija llevada en ambulancia tras un abuso tan severo. Después de todo, la aventura de Sach no era culpa de ellos, y no les guardé rencor. Por el contrario, quería que ellos ayudaran a mi cuñada y a su hijo a sanar de su terrible experiencia. Si yo hubiera estado en su lugar, estoy segura de que mis padres habrían reaccionado de la misma manera. Además, mis suegros y mi cuñada son personas fundamentalmente decentes. Ahora que me he divorciado de Sach, probablemente nunca los volveré a ver, ya que ahora son unos extraños para mí, pero les deseo sinceramente lo mejor y espero que se cuiden. Me mudé más cerca del café que dirijo, ya que está a una distancia caminable. Ya no tengo que preocuparme por perder el último tren, y puedo concentrarme en crear nuevas ideas para el menú. Aunque pasé por eventos inesperados, me doy cuenta ahora de que probablemente no habría sido feliz si me hubiera quedado casada. Hay cosas que uno nunca debe hacer como ser humano, y tengo la intención de recordar eso siempre y vivir una vida de la que pueda estar orgullosa. Eso es lo que realmente creo.